lógica de razonamiento y por excelencia, que se divide en dos métodos: deductivo y método inductivo. El método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. Método inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual. Método de concordancia. Bueno, únicamente se basa en la comparación de investigaciones que se dan a causa de algunos fenómenos en sí. Entonces, esto se ha llevado a través de los años y es un método muy utilizado por las personas. Un ejemplo de esto es que si yo digo que en mi casa primero se sirve la sopa antes que el guisado, entonces nadie pensaría que la sopa viene siendo una causa en sí. Entonces es un razonamiento lógico que se le dan a las cosas. Solamente como el mismo método lo dice, es de concordancia. Otro tipo de método es el método histórico, que únicamente se basa en rebuscar acontecimientos ya pasados para luego comenzar con la debida formulación. Bueno, entonces un ejemplo de esto podría ser que se busquen los pergaminos firmados donde está la independencia de nuestra nacionalidad. Entonces, para así que un debido investigador comience con su respectivo labor. También está el método sintético. El método sintético, su procedimiento o su función es la reconstrucción de un todo a partir de los elementos distinguidos por el análisis. Pues se trata de las consecuencias de hacer una exposición metódica y breve, en resumen. Entonces, en conclusión, la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión en sí del tema en general. El método de investigación analítico o método empírico analítico es un modelo de estudio científico basado en la experiencia directa y lógica empírica. Este es frecuentemente empleado por las ciencias, tanto como las ciencias sociales como ciencias naturales. Este método consiste en aplicar la experiencia directa al obtener pruebas para verificar o validar un razonamiento a través de variables como lo que son la estadística, la observación de fenómenos o la replicación experimental. Este método es sumamente útil en los campos de estudio novedosos e inexplorados o en estudios de tipo descriptivo, dado que emplea herramientas que revelan relaciones esenciales y características fundamentales de su objetivo de estudio. El método sistemático es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formulan teorías que unifican los diversos elementos. Consiste en la relación racial de varios elementos en una nueva totalidad. Este se presenta más en planteamientos de hipótesis. El investigador sintetiza la superación de la imaginación para posteriormente someterlas a prueba. También es como un pensamiento sistemático encontrar un método que consiste en identificar algunas reglas, alguna serie de patrones y sucesos para prepararnos de cara al futuro e influir de alguna medida. El método dialéctico o dialéctica es una rama de la filosofía cuya ambición y alcance han variado significativamente a lo largo de la historia. Originalmente se designaba un método de conversación de argumentación analógica, a lo que actualmente se llama lógica. En el siglo XVIII, el término adquirió un nuevo significado: la teoría de los contrapuestos en las cosas o en los conceptos, así como la detección y superación de estos contrapuestos. De esta manera más esquemática puede definirse la dialéctica como un discurso en que se contrapone un determinado concepto o contradicción. La hipótesis considerada como explicaciones de tentativas respecto a problemas planteados representados de una manera de preposiciones, pero no toda conjetura o suposición de hipótesis científica cumple con su función si solo está relacionada con el conocimiento existente o si se reúne con lo ya conocido, que es con lo que se busca.
La empírica es una forma de adquirir conocimiento mediante una forma directa o indirecta. También se basa en la experimentación de la lógica empírica, que junto a la observación en un fenómeno y sus análisis estadísticos es el más usado en el campo de las ciencias sociales y las ciencias naturales. Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso de la investigación. En ella se apoya lo que es el investigador para poder obtener el mayor número de datos. El método de experimentación o método experimental. El método experimental, dentro de los métodos empíricos, resulta el más complejo y eficaz, ya que este surge como resultado de la técnica y del conocimiento humano, como consecuencia del esfuerzo que realiza el hombre por penetrar en lo desconocido, a través de la actividad transformadora. El experimento es el método empírico de un estudio dentro de un objeto, en el cual el investigador crea las condiciones necesarias o adecua las existentes para el esclarecimiento de las propiedades y relaciones del objeto, que son de utilidad en la investigación. El experimento es la actividad que realiza el investigador, donde 1. Aísla el objeto y las propiedades que estudia de la influencia de otros factores no esenciales que puedan enmascarar la esencia del mismo en opinión del investigador. 2. Reduce el objeto de un estudio en condiciones controladas. Y por último, modifica las condiciones bajo las cuales tiene el proceso o fenómeno de forma planificada. El método de la medición. La medición es el método que se desarrolla con el objetivo de obtener la información numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto. Es el proceso o fenómeno donde se comparan magnitudes medibles y conocidas. El valor numérico de una propiedad va a estar dada la diferencia de valores entre las magnitudes comparadas. En otras palabras, se denomina medición al proceso de comparación de una propiedad con una magnitud homogénea, tomada como unidad de comparación. Esto es decir, que la medición es la atribución de valores numéricos a las propiedades de los objetos. En la medición es necesario tener en cuenta el objeto y la propiedad que se va a medir, el sujeto que realiza la medición y los resultados que se pretenden alcanzar. El método de conocimiento directo. Este método se obtiene mediante el juicio de una sola premisa, es decir, que se llega a una conclusión directa sin intermediarios. El método de la experiencia. Este método todos lo tenemos y lo vamos poco a poco creciendo. Este método se lo consigue a través del pasar del tiempo, ya que cada vez que investigamos más se va teniendo mucho más conocimiento del tema y se transforma en estudio. Consiste básicamente en aproximarse a un evento poco conocido y le permite al investigador familiarizarse con él, abriendo camino hacia otro tipo de investigación más compleja. Consiste en identificar las características del evento de estudio, los perfiles de taxonomía, los estudios historiográficos, los estudios anatómicos. En medicina, los estudios topográficos, por ejemplo, son investigación descriptiva. Únicamente se basa en establecer una similitud y una diferencia del tema determinado. Luego, ya teniendo estos datos muy importantes, ya es momento de redactar la definición de sí del problema que vaya a tratar, de acuerdo al tipo de investigación que está llevando. Bueno, existen varios tipos de investigaciones. Una de ellas es la investigación analítica, que a diferencia de la investigación descriptiva es un poco más compleja en sí, pues únicamente se basa en la comparación. Una vez que ya haya comparado el tema en sí con otros en sí, pues comienza a buscar algunas variables, ya sea en un grupo determinado o algún estudio o algún control en sí. Tipo explicativo ya no solo describe el problema o fenómeno observado, que se acerca a buscar explicación, las causas que originaron la situación analizada. En otras palabras, es la interpretación de una realidad o explicación del porqué y para qué del uso del estudio, al fin de ampliar el qué de la investigación exploratoria y el cómo de la investigación descriptiva. La investigación de tipo explicativa busca establecer las causas en distintos tipos de estudios, establecer conclusiones y explicaciones para enriquecer o establecer teorías, confirmando o analizando o no analizando la tesis inicial. La investigación de tipo predictiva tiene como objetivo
propósito prever o anticipar situaciones futuras que requieran la exploración, la descripción, la comparación y el análisis y la explicación. Proyectiva, este tipo de investigaciones propone modelos que generen soluciones a necesidades concretas de tipo social, organizacional, ambiental o de algún área especial de conocimiento, con miras al futuro de cada contexto y mediante el análisis situacional. La investigación evaluativa es el proceso de evaluar el propósito de una investigación en lugar de un método específico. Consiste en valorar sistemáticamente el mérito del tiempo, el dinero, el esfuerzo y los recursos que son utilizados para poder lograr una meta. Este método mejora el conocimiento y toma una decisión que conduce a las aplicaciones prácticas en el mundo real. Para finalizar, con el tipo de investigación de nivel está el tipo de investigación interpretativa. Esta metodología se basa o fundamenta en un enfoque holístico, inductivo y biográfico, es decir, estudia la realidad en su globalidad, sin fragmentarla y contextualizándola. Las categorías, explicaciones e interpretaciones se elaboran partiendo de los datos y no de las teorías previas, y se centra en las peculiaridades de los sujetos más que en el logro de las leyes generales. El diseño tiene maneras de recopilar información. Tiene lo que es el documental, el campo, el experimental. El documental tiene 4 tipos, de lo que es la monográfica, la historicográfica, la jurídica y la correlacional. La monográfica es un proceso de búsqueda de información bibliográfica de carácter expositivo que tiene como objetivo demostrar los conocimientos que se investiga acerca del tema concreto. Una investigación monográfica debe estar bien documentada, redactada y bien presentada. La correlacional es un tipo de método de investigación no experimental en el cual el investigador mide 2 variables, en la que se entiende y evalúa la relación estadística entre ellas y sin influencia de ninguna variable. Lo que es la historicográfica, esta busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exactamente posible, para lo cual de la manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencia que permiten obtener la conclusión válida, a menudo de derivadas de hipótesis. La jurídica es una rama específica de la metodología que estudia los métodos de técnicas que se utilizan en los derechos, así como en la metodología es considerada como una ciencia del método y dicho otra palabra, es el arte de aplicar los métodos para realizar una determinada tarea. La investigación de tipo cuantitativa son aquellos que están en forma numérica, como estadísticas, porcentajes, etc. La investigación cuantitativa asigna valores numéricos a las declaraciones u observaciones con el propósito de estudiar con métodos estadísticos posibles relacionados entre variables y generalizar a un poblado los resultados a determinar de la población a través de técnicas de muestra. Esta investigación cuantitativa consiste de 3 tipos, que es investigación descriptiva, investigación analítica e investigación experimental. El tipo de investigación cualitativa basa en el estudio de casos, experiencias personales, introspecciones históricas de vida, entrevistas, artefactos y producciones culturales, junto con textos, observaciones históricas, interpretaciones visuales. La investigación cualitativa no insiste en representar sus resultados. Adquiere validez externa a través de diversas estrategias, entre ellas el trabajo de campo, a la triangulación de resultados o adoptación de representativas culturales. Incluye en la muestra a miembros de los principales elementos de estructura social en torno al fenómeno de estudio. El tipo de investigación cualitativa se divide en 6 tipos, que son analítico de discurso, entrevista, etnografía, investigación de acción participativa, observación participante y técnicas de proyecto. Otro tipo de investigación es la investigación experimental, que esta únicamente se basa en la experiencia, como su nombre mismo lo dice. Pues en este tipo de investigación, pues las variables deben ser constantes. Además, la persona que está investigando este tema en sí debe tener un poco ya de conocimiento sobre lo que está tratando, de acuerdo a lo que se va a realizar en su proyecto.
puro básica, su función es producir conocimiento y teoría. Su objetivo es increíble el conocimiento teórico ya existente. La investigación puro básica suele llevarse a cabo en los laboratorios. Los conocimientos no se obtienen con el objeto de utilizarlo en modo inmediato. Eso es buscar la verdad. Gracias. Otro tipo de investigación de tipo propósito es la investigación aplicada. Es aquel que busca la generación del conocimiento con la aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. Este se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el producto. La investigación aplicada se divide en dos partes, el proyecto factible y el proyecto especial. El proyecto factible. La noción del proyecto factible refiere a aquellas propuestas que, por sus características, pueden materializarse para brindar una solución a determinados problemas. Esto quiere decir que los proyectos factibles son viables y permiten satisfacer una necesidad concreta, detectada tras un análisis. Dentro del proceso del ámbito de investigación, podemos establecer que son los pilares sobre los que se sustenta cualquier proyecto factible son: 1. Su finalidad no es otra que proponer una solución concreta a un problema práctico existente. Proyecto especial. Llamamos proyectos especiales a aquellos proyectos que se salen de lo habitual y requieren un conocimiento de alto nivel de especialización, de conocimiento y de tecnología. Se trata de proyectos difíciles de definir y de etiquetar. Se dan de determinadas ocasiones las que el cliente tiene una necesidad muy específica y poco habitual. En ellos se necesita un equipo multidisciplinario y creativo para poder resolver una investigación compleja. En ellos se emplean idiomas, conocimientos técnicos específicos, coberturas muy especializadas, uso de tecnología muy avanzada, equipo de trabajo en la oficina o en la calle, gestiones internacionales y acceso a una base de datos de información de pago, etc. El cliente habitual de un proyecto especial suele ser una empresa en la que aparecen intervenciones internacionales o nacionales en diferentes provincias. En estos casos, se abordan la investigación con un nivel muy cualificado, porque el equipo que interviene tiene perfiles de alto nivel, con posgrados específicos, con cualificaciones más allá de la detective, con idiomas variados y con uso de tecnología muy avanzada, todo acorde a la ley de seguridad privada.